Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Damos la bienvenida a nuestra hermana Félida López de el hermoso país de México. Está en la ciudad, perdón, en el departamento del estado de Tabasco sería. Y la ciudad de Colutilla sería, si no estoy equivocado. Tecolutilla. Muy bien, Colutilla. Perfecto. Hoy nuestra hermana nos va a edificar en una enseñanza que es muy importante para nosotros para valorar nuestro servicio dentro de la iglesia. Querida hermana, preséntese, estamos en sus manos. Ok, pastor. Pues es un gusto para mí el poder estar con esta amada iglesia, Benecer de Colombia, desde Tabasco, México, ciudad de Colutilla, Tabasco, México. Para los que no me conocen, mi nombre es Félida López Alejandro y tengo la bendición de ser egresada del Seminario Teológico Presbiteriano en Baja California. Agradezco al Señor por permitirme la oportunidad de estar con ustedes en esta tarde para compartir esta conferencia que esperamos que sea de edificación, de bendición para la vida de la Iglesia de Benecer y también para la vida de aquellos que han de escucharnos, que deseen conectarse. Deseamos que sea de mucha bendición para sus vidas. Muchas gracias, mi hermana. Usted tiene una presentación que nos va a dar y la Así es, tiene la compartir. libertad de compartirla. Ok. Bien, voy a empezar a compartir la conferencia. A ver, está aquí, está en PowerPoint. Ustedes me dicen si creo que es allí. Mm, Ya está cargando. Ya la estamos viendo, pero no en ok, ejecución. no en ejecución. A ver. Abajo en la parte derecha, ahí hay una Ujú. opción. A ver. Sí, debe aparecer una opción para Sí, yo compartir. creo que es una de las que tú estás pasando con el mouse. Si quieres prueba con tranquilidad. A ver, No, una de esos debe ser. a ver, vamos a ver qué es esto. Creo que es esa, No. ¿no? Ah, sí, ya, ahora sí, perfecto. Sí, ¿verdad? Ya nos aparece. Ok. Pues bien, entonces sí les aparece la presentación, ¿verdad? Pues bien, este es el tema de nuestra conferencia titulado Honrando al Señor a través del ministerio en la iglesia. Y tenemos un pasaje clave que es Efesios 2:10. Respecto al tema que nos ocupa en esta tarde, es importante mencionar que el descuido del servicio a Dios en la iglesia, creemos que es un tema que no solamente ha afectado, en este caso, a las iglesias de Colombia, sino también a las iglesias, por qué no decirlo, del país de México y de otros países, dado que cuando nosotros sufrimos esta situación, pues en su mayoría la iglesia es la que ha enfrentado ya toda esta raíz del descuido del servicio a Dios en la iglesia. Y cuando surgen situaciones como estas dentro de la iglesia, pues siempre buscamos realizar actividades que puedan ayudarnos a que la iglesia se vuelva a activar, decimos, ¿verdad? A veces hacemos mención de este tema
como la iglesia cayó en un enfriamiento, decimos, o en otras ocasiones usamos términos como estamos pasando por un mal momento en cuanto a la vida espiritual de la iglesia. Y decimos, vamos a orar por la vida espiritual de la iglesia o vamos a realizar algún proyecto que ayude, que beneficie a la iglesia. Y entonces empezamos a raíz de este problema que se da en la iglesia, empezamos a hacer planeaciones y surgen proyectos, pero a veces desafortunadamente casi siempre concluyen en lo mismo. Se hizo toda la inversión para el proyecto, pero no se alcanzó un objetivo visible, que es lo que siempre se busca cuando nosotros queremos realizar alguna actividad que beneficie a la iglesia. Y de repente cuando esto ocurre, puede ser que pensemos, bueno, ¿qué más nos queda por hacer? Ya hicimos un proyecto para motivar a la iglesia y no alcanzamos el objetivo. ¿Qué es lo que queda por hacer? Y entonces surge la pregunta del tema que nos ocupa en este momento es ¿cómo puedo hacerle para honrar al Señor a través del ministerio en la iglesia? Puedo asegurar que casi todos saben lo que significa honra, lo que significa ministerio. Y entonces el problema no radica en el hecho de desconocer los términos o los significados de estas palabras, sino va más allá. Las implicaciones de esto conlleva al hecho de que nosotros hemos llegado al punto de desconocer cuáles son las implicaciones que conllevan para que podamos honrar a Dios a través del servicio en la iglesia, porque es algo que definitivamente tenemos que poner en práctica. A veces nos conformamos solamente con decir, bueno, pues yo soy creyente. Yo sé que con asistir a la iglesia estoy honrando a Dios y pensamos que ya con eso ya dejé tranquilo a Dios. Pensamos de honrar a Dios en el ministerio de la iglesia como cuando tratamos con niños. Yo no soy casada, pero estoy en un hogar en el que tengo hermanas que constantemente están con nosotros y que a veces los niños hacen algo y para tenerlos tranquilos decimos, vamos a darle esto para que se esté tranquilo, para que no haga ruido, para que esté quieto. Y entonces les damos algo con la finalidad de que estén tranquilos, de que estén quietos. A los niños los podemos tener así tranquilos por un momento, pero no pasa lo mismo con Dios, porque el hecho de honrar a Dios a través de las cosas que nosotros hacemos va más allá. Y entonces no lo hacemos o hemos dejado de hacerlo, no porque no conozcamos el significado de lo que implica honrar a Dios y de servir a través del ministerio, sino por desconocer las implicaciones a las que conlleva verdaderamente honrar a Dios a través del servicio. Aquí les comparto, les decía que a veces nosotros conocemos lo que significa honra, conocemos lo que significa ministerio, los términos, sus simbologías, sus implicaciones, pero no conocemos lo que conlleva hacer verdaderamente esto. Entonces, cuando preguntamos qué significa honra, en griego es timios, que indica venerar y honrar. En griego, ministerio viene de diáconos, que es ministro, servidor o sirviente. Son términos que a veces no conocemos quizá el significado en griego, pero sí conocemos lo que quiere decir. Entonces, cuando hacemos esto de desconocer las implicaciones, vamos a caer siempre en el hecho de querer hacer todo
para querer tener tranquilo a Dios, como cuando se hace con los niños, decíamos. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque estamos viviendo en el siglo de lo light, en el siglo de lo light, en el siglo de lo rápido, en el siglo de como salga todo. Total, todo es para gloria de Dios, decimos. O como dicen en Colombia, ¿verdad? Estamos amañados a hacer todo lo que se hace de tal manera que no nos obligue a comprometernos. O sea, yo voy a hacer algo para el ministerio en la iglesia, pero que yo no me vea comprometida. Lo voy a hacer porque me lo están pidiendo, no porque yo tenga la disposición para hacerlo, no porque yo conozca cuáles son las implicaciones de servirle a Dios. Entonces, por eso decimos que estamos viviendo en el siglo de lo light, de lo rápido, de lo como salga, y a veces hasta nos atrevemos a decir, total, es para Dios. Porque decir total es para Dios, pensamos, pues como es el Señor y Él recibe todo lo que venga de nosotros, pues lo va a recibir a como salga. Y a veces nos preocupamos más por preparar algo bueno para las personas y pensamos que Dios merece las cosas a como salgan. Entonces, no se trata de que queramos servir a Dios a medias. No se trata de que querramos darle a Dios las cosas que nos quedan. Cuando hablamos de las cosas que nos quedan, el tiempo que nos quede. Yo ahorita estoy muy ocupada, no tengo tiempo para involucrarme en el trabajo de la iglesia. Lo voy a hacer cuando yo tenga tiempo. A veces, decimos, yo les aviso, cuando tenga tiempo y entonces me uno al trabajo. O yo les voy a avisar cómo hacerlo para que podamos hacer el trabajo. Pero es importante que nosotros sepamos que no es así, que no debe ser así porque las cosas deben hacerse para honra y gloria del Señor, deben hacerse bien, porque el Señor merece todo lo mejor de nosotros. A lo largo de la historia bíblica, vamos a encontrar que las escrituras registran a mujeres de manera activa y comprometidas en el quehacer y en la comunidad cristiana y más allá de sus entornos. Entonces, ¿qué está pasando con las mujeres de nuestro tiempo, con las mujeres de nuestra cultura, de nuestra época, de nuestra iglesia? ¿Qué está pasando que no quieren comprometerse en el quehacer de la iglesia? A veces nos preguntamos qué podemos hacer. Decía al principio que realizamos grandes proyectos y no se alcanza el objetivo. Y pensamos, pues como ya hicimos todo esto, ya no podemos hacer más. Pero realmente el problema no radica, vamos a decirlo así, en el pastor, en el consistorio o en la forma en la que la iglesia lo está haciendo, porque a veces solemos pensar, es que el trabajo de las mujeres, si hablamos de las mujeres, el trabajo de las mujeres en la iglesia no avanza porque el consistorio no le da las herramientas. Y entonces empezamos tal cual todo un Adán con Eva, ¿verdad? En el Edén, a culpar, a buscar culpables, a señalar personas y decir, no lo hacemos porque no me dejan, no lo hacemos porque no nos dan el espacio, no lo hacemos porque no nos dan los recursos. Pero realmente, cuando nosotros vamos a las escrituras, encontramos que desde Génesis hasta el final de ellas, las mujeres siempre las vamos a encontrar de manera activa y comprometidas en el quehacer. Tanto así que muchas mujeres, un ejemplo de ellas, tenemos a Débora, tenemos a Esther, que fueron mujeres
que ellas tomaron la iniciativa porque los hombres estaban quietos, porque los hombres no hacían algo en bien del pueblo y ellas tomaron la batuta, ellas tomaron la dirección para que se hiciera el trabajo. Entonces, no es que las mujeres no puedan hacer el trabajo, el detalle que a veces nos conformamos y empezamos a caer en ese eh, confort de statu quo, ¿verdad? De estar ahí, aquí me siento bien, ya me acostumbré así, yo vengo a la iglesia, escucho el sermón, escuchaba hace días, y aunque suene un poco gracioso, uno de los sermones del pastor Juan José, y él le decía a la iglesia, ¿no? Es que son como un teflón, ¿verdad? Como un teflón, creo que les decía algo así de tener mente de teflón. Dice, todo se les escurre, ¿verdad? O están, dice a veces el audio, ¿no? Se va directo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque a veces nos acomodamos, ya estamos cómodos así como estamos. Este, ya estamos cómodos así como lo hemos venido haciendo y pensamos que comprometernos nos va a traer problemas, que comprometernos no nos va a ayudar. Y total, decimos, ese trabajo es del pastor, ese trabajo es del consistorio. No sé cómo sea en Colombia, yo creo que en la iglesia Benecer de Colombia no pasa eso, yo creo que solo pasa en las iglesias de México. Dice, es que el pastor que desquite su sueldo, ¿verdad? El pastor desquite su sueldo, por eso le estamos pagando para que desquite su sueldo. O por eso nombramos al consistorio para que ellos sean los que se ocupen del trabajo, a las mujeres que no nos toquen, que no nos molesten. Y entonces encontramos que las mujeres de la historia bíblica lo hacían, pero nosotros no lo estamos haciendo. Entonces, eso implica que hay un problema, que hay un problema de raíz y el problema es que cada creyente desconoce que no tienen el compromiso de servir en la iglesia. El creyente tiene el deber, hermanos, iglesia del Señor. Cada creyente tiene el deber de servir dentro de la iglesia. Escuchen esto, cada creyente tiene el deber de servir dentro de la iglesia. El problema radica, decía, en que los cristianos piensan que servir en la iglesia es algo opcional y no han aterrizado en la comprensión de las escrituras. Teníamos un texto clave que es Efesios, y voy a leer para ustedes en Efesios capítulo 2, versículo 10. Y dice la palabra del Señor en este pasaje bíblico, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Encontramos aquí una palabra que es creados en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las implicaciones que muestra este texto de haber sido creados en Cristo Jesús? Fuimos como cuando decimos vamos a ajustar algo para que nos sirva para esto. Hemos sido llamados de una vida ajena al Señor y hemos sido traídos a un nuevo contexto de vida en la que hemos sido creados ya en Cristo Jesús, ya no para que andemos a como andábamos antes, sino ahora para que andemos a como al Señor le place, a como al Señor le gusta. Y entonces el Señor que nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras. A veces pensamos que el Señor nos ha llamado por guapos, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes piensan que el Señor nos ha llamado a que le sirvamos porque estoy muy guapo, porque soy muy inteligente, porque tengo los recursos.
Pero se imaginan, hermanos, si el Señor nos hubiera llamado, por eso yo creo que nosotros, bueno, al menos yo creo que yo no sería parte de este pueblo escogido si el Señor nos llamara por esas razones, por ser guapos, por poseer cosas materiales, por ser muy sabios, muy inteligentes. No, hermanos, el Señor no nos ha llamado por eso. Entonces, si no nos ha llamado por eso, también cabe recalcar que no nos ha llamado para que estemos sentados en la banca sin hacer nada, para que estemos ahí como niños bonitos, quietecitos, sentados. Y en México usamos un término, este, para decir que no es así cuando decimos, porque así nos vemos muy bonitos, ¿verdad? Y qué bonito te ves ahí, ¿verdad? Como una forma irónica de decir, no, no es así. Entonces, no nos ha llamado el Señor por eso, porque nos veamos muy bonitos ahí sentaditos, acomodaditos, escuchando el sermón. En Tabasco, no sé si el pastor cuando estuvo por acá, o no sé si en Colombia se usan las hamacas. En Tabasco, es muy usual usar hamacas. Si no se usa en Colombia, al terminar la conferencia puede googlear, ¿verdad? Cuáles son las hamacas que se usan en Tabasco, porque Tabasco es un clima muy caluroso. Entonces, ahorita pues ya se usan los aires acondicionados, pero cuando no hay los recursos, las personas duermen en hamaca o se hamaquean antes de ir a la cama. Entonces, si hay mucho calor, están de la cama a la hamaca, de la cama a la hamaca. Y entonces, ese dicho se ha vuelto común para decir que a veces los creyentes en la vida espiritual y en su compromiso con Dios están así, de la cama a la hamaca, es decir, de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, y así sucesivamente van y vienen de tal manera que no se comprometen con el Señor, no hacen nada por ocuparse en la obra del Señor. Y no es que no haya nada que hacer dentro de la iglesia. En la iglesia hay muchas áreas que a veces no se están trabajando porque si no hay el presupuesto para pagar a alguien que venga a hacerlo, entonces los miembros de la iglesia tienen que hacerlo. En la iglesia hay recursos humanos que no se están aprovechando por falta de no querer comprometernos en el trabajo ministerial dentro de la iglesia. Cuando hablamos de ministerio, pensando en lo que significa la palabra ministerio que ya veíamos, recuerden que significa servir. Entonces, no solamente estamos hablando del ministerio pastoral, estamos hablando del trabajo que individualmente cada uno tiene que hacer como creyente. Entonces, como creyente tenemos que ocuparnos para hacer este tipo de trabajo y no estar, como decíamos, de la cama a la hamaca, es decir, de la iglesia a la casa. A veces estamos en el culto y para hacer que no estamos ocupados en el ministerio dentro de la iglesia, no estamos sirviendo en la iglesia, y ya estamos, ¿verdad? Está predicando el pastor y ahí estamos, viendo el reloj. Ay, y a veces hasta como que lo hacemos de tal manera que el pastor se dé cuenta que, mire, ya me tiene incómodo, ya me tiene incómoda porque ya tardó mucho la predicación y yo ya me quiero ir a mi casa. Entonces, o estamos en el culto, pero estamos cocinando otras cosas. Decía un escritor de liturgia que dentro del culto se cocinan muchas ollas de guisados, porque puede ser que estemos en la iglesia ahí sentaditos y parece que quietecitos y muy atentos, pero a veces estamos pensando
todo y otras cosas, menos atendiendo a la predicación o a lo que se está haciendo dentro de la iglesia. Entonces, cada creyente tiene el deber de servir dentro de la iglesia. Y si hemos venido manejando este problema de que no lo hemos comprendido, a la luz de la palabra del Señor, tenemos que razonarlo, tenemos que comprenderlo y tenemos que llevarlo a la práctica. El Señor dice, nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando habla aquí de buenas obras, está hablando de un sinfín de actividades no específicas, pero sí de actividades que glorifican a Dios. Recordemos que nuestro tema es honrar a Dios a través del ministerio en la iglesia. Entonces, yo puedo honrar a Dios a través del ministerio en la iglesia, sí puedo hacerlo. ¿Por qué no lo hemos hecho? Tal vez porque, ya decíamos, porque se desconoce que cada creyente tiene que hacerlo, o porque a veces pasamos por alto lo que las escrituras nos enseñan, que el Señor nos ha creado para buenas obras, y estas buenas obras deben servir para ser de bendición a la vida de otras personas, a la vida de aquellas personas que nos rodean, tanto en la iglesia como fuera de ella y también en el hogar. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor en Romanos 16, del 1 al 15, este hermoso pasaje nos da un panorama general de las actividades de algunas mujeres que estaban involucradas en el trabajo de la iglesia y que servían de apoyo para el ministerio de Pablo. Pablo, de hecho, por la forma que habla en este pasaje y por la forma en que menciona el trabajo que realizaban estas mujeres en este pasaje de Hechos 16, es como si Pablo estuviera diciendo, si no hubiera sido por el apoyo de estas mujeres, la carga para mí habría sido demasiada. Nosotros que estamos más de lleno en el ministerio, vamos a usar este término de manera más particular, pero ocupado de todo lo general, como son los pastores, como somos en este caso, las misioneras o licenciadas en teología. Cuando estamos realizando algún tipo de trabajo para la iglesia, hemos de prepararlo, hemos de realizarlo lo mismo que si fuera para un grupo pequeño que para un grupo grande. Lo mismo que si fuera para una misión que para una iglesia de grandes, pues de gran membresía. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque el apóstol Pablo, cuando vamos a Romanos 16, él va a mencionar allí que estas mujeres que le ayudaron en el ministerio, en otras palabras, él dice que hicieron más ligera su carga, que fueron de bendición para el ministerio que él desempeñó en esta iglesia. Entonces, si nosotros en este pasaje encontramos a estas mujeres que estaban ocupadas en el trabajo de la iglesia, que estaban activas en el trabajo de la iglesia, entonces esto nos está diciendo que algo anda mal con nosotros. Esto nos está diciendo que hay algo que tenemos que hacer para que también nos comprometamos de manera efectiva con el Señor en su obra. Este texto bíblico nos confronta a examinar nuestra realidad en relación con el ministerio que desempeñamos en la iglesia en los tiempos que estamos viviendo. Encontramos en estos pasajes a mujeres como Febe. Dice la escritura que Febe había ayudado a muchos. Encontramos a otras personas como son Priscila
Y la escritura dice de ellas que había sido colaboradora en el ministerio de Pablo. Pero también encontramos a María, y de María dice Pablo, María ha trabajado mucho. Encontramos a Trifena, a Trifosa, encontramos a Pérsida, a Julia, a Olimpas, que fueron mujeres que trabajaron para el ministerio, unas de manera directa y otras como ayudantes o coayudantes de Pablo. Algo que quiero recalcar en este pasaje, hermanos, cuando nosotros leemos en Romanos 16, en versículo 6, dice la escritura, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Este pasaje, cuando dice ha trabajado mucho entre vosotros, no está hablando de simplemente fui al culto, participé en el orden del culto y ya le servía al Señor con eso. Tampoco está hablando del trabajo que a veces nosotros realizamos en la iglesia de manera tranquila, como por ejemplo el hecho de estar cómodamente, tranquilamente realizando algún trabajo para la obra. No, aquí este pasaje bíblico, cuando dice, María ha trabajado mucho, hace énfasis a trabajar más allá de sus fuerzas, a trabajar de manera cansada, a trabajar de manera extenuante, a trabajar hasta el hecho de poder decir, ya no puedo más, mis fuerzas ya no me acompañan, ya estoy muy cansada por causa del trabajo. Notemos entonces cómo este pasaje nos está confrontando a que examinemos nuestra realidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros como trabajo ministerial dentro de la iglesia? ¿De qué manera le estamos sirviendo al Señor? Que podamos decir, he trabajado mucho. A veces cuando se trata, no olvidé preguntar, ¿cómo es la elección de directivos con ustedes? No es que estemos en otro planeta nosotros y ustedes en otro, pero a veces, hermanos, varía mucho de un país a otro. Por ejemplo, en Tabasco se hace elección de directivos y cuando se hace la elección de directivos, se elige presidente, secretario, tesorero y se hace por 2 años, por un periodo de 2 años. Pero a veces se reelige a alguien de la misma directiva, ya sea para ocupar otro cargo dentro de esa elección. O cuando no se hace así, decimos, yo propongo a la hermana María para que sea la presidente de la femenil. Y entonces la hermana María dice, no, no puedo, hermanos. Pero hermana María, ¿por qué no? Si usted trabaja muy bien en la obra y cuando usted trabajó en tal año, lo hizo bien, quedamos a gusto, ¿por qué ahora no quiere, hermana? ¿Está enferma? ¿Qué le pasa? ¿Tiene problemas? No, yo no puedo. Yo ya trabajé. Que lo haga otra, que lo haga Marta. Ahí está Marta, que lo haga ella. O que lo haga Julia, o que lo haga Trifeno, Trifosa, ¿verdad? Que lo hagan ellas. Yo ya trabajé, o yo ya estoy cansada de trabajar en la iglesia,
o siempre me eligen a mí, ya que lo hagan las demás, que lo hagan las que no han trabajado. Y a veces hasta se atreven a decir, es que yo ya estoy vieja, ya que lo hagan las otras. O sea, nos jubilamos en la obra tal como si nosotros fuéramos el Señor para decir, ya no me sirves para el trabajo de la obra en la iglesia, ya no me sirves para más, jubílate. Y nos jubilamos, o sea, nos da el carácter para decir a la obra del Señor, no, no puedo, no quiero que lo hagan las otras, yo ya lo hice. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, vamos a encontrar que la escritura dice que las mujeres mayores tenían que enseñar o tienen el deber de enseñar a las más jóvenes. No dice que se hagan a un lado porque aquí viene, ¿verdad? Este, la juventud. En una ocasión, en una elección de un grupo de personas para trabajar, no estaban incluyendo a hermanas que han trabajado otros años y que lo han hecho muy bien. Y entonces cuando yo pregunté, ¿por qué no incluyeron a tal hermana? O ¿por qué no incluyeron a la otra hermana? Ella ya tiene la experiencia en el trabajo y dicen, no, es que ahorita ya vamos a poner a pura chaviza, ¿verdad? Ahorita estamos poniendo a los jóvenes, ya las hermanas ya mayores ya no las queremos, queremos a las más jóvenes. Y entonces hicimos un acomodo y resultó que el trabajo, para gloria de Dios, salió bien porque se complementó a las hermanas adultas con las más jóvenes. Todo este problema creo que no solamente pasa en México, sino también en Colombia y en las iglesias de Colombia, que nos jubilamos, nos queremos jubilar ya cuando el Señor no manda eso. Nos cansamos cuando la escritura de María dice, María trabajó conmigo, dice Pablo, hasta el cansancio. De hecho, que cuando nosotros trabajamos aún para ir a hacer algún trabajo en la iglesia, que ahora ya no se hace tanto porque se nombra un guardatemplo y ellos son los que limpian, los que barren, los que trapean, los que hacen todo el trabajo en la iglesia. Pero cuando se trata de vamos a hacerlo entre todos, hay que pintar, hay que ir a limpiar, a chapear, a podar, y vamos todos. Y vamos y empezamos a trabajar y decimos, ay, ya como que se antoja la coca, ¿verdad? Y ya, tiramos indirectas que de que la coca, de que la agüita fría, y vamos y nos relajamos y tomamos algo y seguimos. Pero en realidad nosotros ya no estamos dispuestos a trabajar mucho, a trabajar hasta el cansancio, a trabajar de tal manera que pueda el Señor decir de nosotros, lo estás haciendo bien. Tenemos que examinarnos, hermanos, y ver si realmente estamos haciendo el trabajo del Señor, si estamos glorificándolo a través de lo que estamos haciendo o simplemente lo estamos haciendo porque nos pusieron, pero de mala gana, inconformes, siempre hablando mal del que nos nombró y haciendo un sinfín de cosas que lejos de glorificar a Dios, pues pasa todo lo contrario. Y no glorificamos a Dios, pero tampoco nuestras vidas son edificadas. Porque, ¿qué creen ustedes que va a pasar si nosotros no hacemos con gozo el trabajo del Señor? Que eso es el hecho de honrar al Señor. Esas son las implicaciones de trabajar, de honrar al Señor a través del ministerio en la obra. No se trata de activismo nada más, de un activismo de mala gana, de un activismo pues enojados, criticándonos, hasta peleando.
sino de trabajar en la obra del Señor con amor, con gozo, porque es para el Señor, porque es para honrar al Señor. Entonces, las preguntas que hay que hacer entonces es, ¿por qué las mujeres cristianas de la actualidad no son comprometidas con el Señor y servicio en la iglesia? ¿Por qué las mujeres cristianas de la actualidad no son tan comprometidas con el Señor y servicio en la iglesia? Y aquí tenemos algunos puntos que son los más comunes por los cuales las hermanas dicen, yo no puedo comprometerme en el trabajo de la iglesia porque mi esposo no es cristiano. Tengo esposo no cristiano y él no me deja trabajar en la obra del Señor. Pero yo conozco hermanas que tienen esposos no creyentes que sí pueden trabajar en la obra del Señor. Escuché en una ocasión el testimonio de una mujer fiel en la obra del Señor, que su esposo no era creyente, y ella dice que cada vez que ella estaba por irse al templo, su esposo le decía, hazme un agua de limón o hazme tal cosa para comer. Y entonces ya estaba lista para irse al templo y dice que ahí tenía que regresarse a hacerle las cosas y terminaba molesta y ya no iba. Pero después ella decidió cambiar de actitud y entonces, como ya sabía que cada que ella se iba al templo, su esposo le pedía que un agua de limón, que le preparara un desayuno. Entonces ella lo que hacía era que amablemente le preguntaba, ¿vas a querer algo para desayunar para que yo te lo haga porque voy a la iglesia? Y le preparaba con anticipación su agua de limón y lo que tenía que dejarle preparado. Finalmente el hombre le dijo, puedes irte tranquila a tu templo porque yo todo esto lo hacía para probarte, para ver si realmente tú eres una mujer cristiana y no te enojabas o empezabas a pelear conmigo porque yo te pedía cosas antes de irte a la iglesia. Y entonces muchas mujeres tienen esposos no cristianos, pero ellas ponen como pretexto que no les sirven al Señor porque su esposo no es cristiano. Otra de las razones por las cuales a veces las mujeres de la actualidad no son tan comprometidas con el Señor es porque tienen problemas familiares. Es que tengo problemas familiares, ya sea por la conducta de los hijos, por la conducta otra vez del esposo, porque por tal problema estoy pues un poco triste, estoy depresiva y no, ya perdí los ánimos por ir a la iglesia. Entonces, no quiero nada porque tengo problemas familiares. A veces decimos por el trabajo, porque trabajo y llego muy cansada del trabajo y entonces por eso ya no quiero involucrarme en el trabajo de la iglesia porque no me da tiempo. Es considerable que las mujeres de la iglesia que trabajan, de repente trabajan hasta los días sábados. A veces trabajan de lunes a sábado. Y cuando trabajan de lunes a sábado, dicen, bueno, es que ya ocupo los sábados por la tarde para lavar o para hacer otras cosas y entonces ya termino muy agotada y lo último que quiero pues es ir a la iglesia. Y ya dicen, pues yo me tomo libre el domingo porque es el día en el que puedo descansar.
pero no es un motivo suficiente el hecho de que no voy a servir al Señor por causa del trabajo. Es comprensible que de lunes a sábado usted trabaje, pero de allí a que los domingos usted diga, bueno, es que lo ocupé para levantarme más tarde porque la verdad que estoy muy cansada de trabajar. Aquí, hermanos, valdría la pena hacer lo siguiente, preguntarnos, ¿realmente lo que estoy ganando económicamente en lo efectivo es tanto como para que yo haga a un lado la obra del Señor? Porque a veces va a depender de si la mujer que trabaja simplemente por pasatiempo o trabaja porque realmente hacen falta los recursos en casa. Es importante que nosotros examinemos esa parte de nuestra vida. ¿Realmente estamos trabajando porque lo necesitamos o simplemente estamos trabajando porque no nos conformamos con lo que tenemos, sino queremos más, más y más? No estamos diciendo que sea malo trabajar o que seamos conformistas, tampoco eso es bueno, porque si una mujer que ha estudiado va a trabajar a una empresa para ejercer su trabajo, bien puede hacerlo. El detalle a veces radica en que queremos más y más y decimos, yo voy a meter horas extras para ganar más y ya ni lo necesitamos. Lo que alcanzamos nos es tan suficiente como para decir, así porque yo tengo que servirle a mi Señor también. Así porque Él es el que me da las fuerzas para que yo vaya y tenga un trabajo y tenga comida y alimento para mis hijos y yo pueda traerles esto, pero también yo tengo que servirle al Señor. No me voy a pasar la vida trabajando, extenuándome, cansándome, para que al final, pues decimos, cuando yo me muera en el trabajo no me van a extrañar. Pero ¿qué tal cuando nosotros moramos? ¿Qué vamos a hacer si no estamos comprometidos con el Señor? Si definitivamente no estamos haciendo nada para que el servicio en la obra del Señor avance. A veces, hermanos, el trabajo en la iglesia no avanza porque le dejamos el trabajo y la carga a pocos y esos pocos están haciendo todo y los demás simplemente no están haciendo nada. También a veces las mujeres cristianas no se comprometen tanto porque tienen un impedimento físico, decimos, pero conocemos desafortunadamente a personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque me duele una rodilla. Yo no voy a la iglesia porque es que si tardo mucho tiempo sentado, me duele la cadera. Y yo no voy a la iglesia porque ya no veo bien. O no voy a la iglesia porque no escucho bien. Y así empezamos a enumerar un sinfín de razones por las cuales no asistimos a la iglesia. Pero ¿qué tal? Llega alguien y nos invita y nos vamos. Ah, pues es que me llevaron en la camioneta y por eso me fui, porque me llevaron en la camioneta y pues fui. Pero no te fueron cargando la cama allá donde iban. Entonces, vale la pena que nosotros nos examinemos y realmente veamos si todas estas cosas por las que no estamos comprometidos con el Señor son tan valiosas delante de Dios como para decir, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que es así. Porque a veces nosotros nos ha tocado visitar a mujeres que han servido en la obra del Señor y de repente se alejaron. Después de la pandemia, mucha gente ya no regresó a la iglesia y entonces se acomodaron, les gustó la comodidad, el confort de la casa y ya no regresaron a la iglesia. Mucha gente ya no regresó y no precisamente porque hayan muerto por pandemia, por COVID, sino porque simplemente ya no quisieron regresar.
y se les visita y dicen, Es que no puedo, es que las rodillas, es que la cadera, es que mis piernas". Pero a veces son los que más pasean, son los que más ya subieron una foto en Facebook, que aquí en el centro comercial con mi hijo y aquí, y son los que más pasean y les duele la rodilla. Entonces, realmente, hermanos, es una razón el decir, es que mi esposo no es cristiano, es que tengo problemas familiares, es que por el trabajo, es que porque me duele la rodilla. A veces dicen por la delincuencia, pero ¿sabían ustedes que hay un dicho que dice querer es poder? En una iglesia conocida, los cultos de las mujeres eran a las 6, era a las 6 de la tarde, que para ustedes sería, tenemos una hora, adelante ustedes de nosotros. Es como si fueran las 7 para ustedes, ¿no? Los cultos serán a las 6 de la tarde. Y entonces, porque aquí en Ciudad Pecorutilla, últimamente ha habido mucha delincuencia, las hermanas pues dice, no me llega a alcanzar una bala por ahí, porque de repente sí se arma la balacera, aunque haya gente. Y entonces movieron el horario de actividad de 6 de la tarde a 5 de la tarde. Buscaron, noten ustedes que buscaron una estrategia para acomodarse, pero no dijeron, no, pues ya no vengamos al culto. ¿Cómo ven si ya no venimos al culto, verdad? Porque a veces para cuestiones de estas, sí, todo mundo vota, ¿verdad? Mayoría votando, no, que no se haga, que no se haga. Y entonces ya ahí dentro de sí estamos pensando, ay, voy a aprovechar de ir aquí, voy a aprovechar de ir allá. Y entonces decimos, no, es que hay mucha delincuencia y no me llega a tocar una bala, mejor me quedo en la casa. Pero recordemos, hermanos, que el Señor tiene cuidado de sus hijos y Él no va a permitir que pase algo que no ha determinado que ocurra. Entonces dejemos de ser de ese tipo de personas que, ay, que todo les da miedo. Ay, es que esto, ay, es que lo otro, y por todo gritan, ay, y por todo saltan. No, dejemos de ser de ese tipo de personas que se acomodan a todo lo que viene como para impedimento, nos acomodamos. Y, ay, qué bueno. Y no, hermanas, es importante que nosotros pongamos atención a estas cosas que han sido impedimento para que nos comprometamos con el Señor. Entonces, surge la pregunta, ¿son estos motivos suficientes o suficientemente justificables delante del Señor? O sea, ¿realmente son motivos suficientes el listado pequeño que vimos de cosas que nosotros ponemos como pretexto para no servir al Señor? ¿Son justificables realmente? Si nosotros tenemos a un Dios que cuida de su pueblo, a un Dios que suple, a un Dios que cambia, entonces lo que tenemos que hacer es acercarnos más al Señor y no alejarnos. Porque si la razón por la que usted no le sirve al Señor es porque el esposo no es creyente, órele al Señor para que Él toque el corazón de ese hombre, para que ponga fe en el corazón de este varón y él venga al conocimiento del Señor. Órele al Señor para que el Señor permita que en su trabajo le den el tiempo para que usted pueda servir al Señor. Yo conozco varones que sirven al Señor, que están trabajando de lunes a viernes en otras empresas, pero estos varones terminando del culto, terminando, perdón, del trabajo, se van a la iglesia. No llegan precisamente a la hora de inicio del culto,
pero por lo menos llegan cuando ya está la predicación y participan de cierta parte de lo que es la actividad de la iglesia. Y son muchos los que hacen esto. Hay hermanas que también trabajan en algunas empresas, fábricas, empresas, y ellas hacen esto, les sirven al Señor saliendo de su trabajo. Entonces, realmente estos motivos que a veces nosotros ponemos como pretextos para servirle al Señor no son suficientes. Entonces, ¿qué podemos hacer para que cada día nos comprometamos más con el servicio al Señor dentro de la iglesia? Recordemos que no solamente le estamos hablando a las mujeres, estamos hablándole a los varones, estamos hablándole a la iglesia del Señor que tiene el deber de honrar al Señor a través del servicio en la iglesia. Porque a veces, ¿verdad? No sé si pasa en Colombia, pero en México pasa. De repente hay una predicación y dicen, ay, eso estuvo buenísimo para la hermana o eso estuvo buenísimo para tal persona. Y a veces hasta llegan a sus casas y dicen, ay, ¿cómo te fuiste a perder el culto? Vieras qué bonito estuvo el sermón como para ti. No dicen, el Señor me habló a través del pastor o del hermano o la hermana que predicó para que yo examine mi vida y sea edificado, o el Señor me edificó a través, no, dice, ah, no vieras qué bonito estuvo como para ti. Ahí hubo para todos, dicen, pero nunca dicen para mí. Y o si no, están hablando, ¿verdad? Y te dan con el codo, ahí te hablan, dicen, ¿verdad? Ahí te hablan, pero no sé si, creo que eso solo se da acá en México, ¿verdad, hermanos? Allá en Colombia no pasa, ¿verdad? Entonces, recordemos que estamos hablando con el pueblo del Señor, no solamente le estamos hablando a las mujeres. Entonces, ¿qué podemos hacer para que cada día nos comprometamos a servirle al Señor, a honrar al Señor con el trabajo que hacemos dentro de la iglesia? Y tenemos que conocer, dice, el carácter de Dios, conocer el carácter de Dios. ¿Cuáles son las implicaciones cuando nosotros decimos que tenemos que conocer el carácter de Dios para poder comprometernos a servirle dentro de su iglesia, en su obra, pero también más allá? El detalle es que a veces si no servimos dentro de la iglesia, mucho menos lo vamos a hacer en los entornos de la iglesia. Pero pensando en las mujeres que mencionábamos en Romanos 16 y en las que encontramos en las páginas bíblicas, estas mujeres no solamente trabajaban dentro, sino también trabajaban con la gente que estaba a sus alrededores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pues, para comprometernos cada día en el servicio del trabajo del Señor dentro de la iglesia, con su obra? Conocer el carácter de Dios. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de conocer el carácter de Dios? Sabemos que Dios es el Señor, lo sabemos, lo cantamos y hasta lo hemos compartido con otras personas diciéndoles, Dios es el Señor. Entonces sabemos quién es Dios, sabemos que es el Señor, sabemos que es el creador de todas las cosas, sabemos que es el que ha dado a su Hijo y conocemos todo el plan de salvación, porque hasta lo hemos compartido con otras personas. Pero entonces, ¿qué significa pues conocer el carácter de Dios? Cuando hablamos de que tenemos que conocer el carácter de Dios, tenemos que saber realmente hasta dónde puede hacer Dios por nosotros, hasta dónde. Decíamos que a veces ponemos muchos pretextos para no servirle al Señor. Quiero hablarles en este punto acerca de lo que Dios hizo en la vida de mi madre. Pocas veces hablo, cada vez que predico de mí o de mi familia, porque son otros, me gusta que sean otros que hablen para bien o para mal, pero que sean otros menos yo.
Entonces, ¿por qué quiero compartirles esto? Porque cuando el Señor nos llamó a nosotros para servirle, mi papá no era creyente y era un hombre terriblemente iracundo. Entonces, decía, si mi mamá iba a la iglesia, él decía, es que tú te vas porque eres la amante del pastor. Entonces tú te vas a la iglesia, pues llévate tu ropa y anda, váyanse a vivir en la iglesia. Y nos rompía todo lo que encontraba a la mano de la iglesia, si encontraba la Biblia, la rompía, rompía en ese tiempo. Bueno, no somos tan grandes de edad, ¿verdad? Pero nosotros todavía escuchamos los cassettes. Entonces, no sé si recuerdan escuchar las músicas en los cassettes, no como ahorita que CD, DVD y hasta las memorias USB. Entonces, nos rompía todo. Le prohibía a mi mamá ir a la iglesia y ella, cuando él se iba a trabajar, que trabajaba 24 horas por 24, ella se iba a la iglesia y por eso él le decía, se escapaba y por eso él le decía, es que tú eres la amante del pastor, por eso te escapas a la iglesia cuando yo no estoy. El caso es que mi mamá determinó empezar a orar por este hombre para que el Señor transformara su vida. Y no fue fácil. Fueron exactamente, hermanos, 5 años. 5 años orando por este hombre rebelde y terrible para que el Señor lo alcanzara. Y el Señor lo alcanzó. Que déjenme decirles que él está en proceso, pero el Señor ha hecho muchísimo cambio en su vida. Y el Señor lo alcanzó. Pero fueron años de oración, años de doblar las rodillas y pedirle a Dios que transformara la vida de este hombre para que ella pudiera servirle con libertad, para que ella pudiera ir a la iglesia y volver y no encontrar la casa, como decimos en México, un infierno, ¿verdad? Entonces, no fue fácil, pero ella sabía que dentro de las cosas que Dios puede hacer estaban esas, transformar la vida de su esposo no creyente. Entonces, conocer el carácter de Dios implica que nosotros sepamos qué tanto puede hacer este Dios por mí, hasta dónde puede hacer por nosotros para que esas cosas que me impiden servirle realmente sean quitadas, sean movidas, sean acomodadas para que yo pueda servirle al Señor. Pero ese conocer el carácter de Dios, hermanos, implica estar cerca, implica oración, implica lectura de la palabra del Señor, porque no podemos conocer a alguien si no estamos cerca de ellos. Nosotros, por ejemplo, sabemos, ¿verdad? Ustedes saben que yo soy de Tabasco, México, y yo sé que ustedes son de Colombia. Y bueno, conozco algunas palabras que dicen los colombianos, pero de repente no las uso porque digo, no sé en qué contexto las usen, ¿no? Y no sea que en Tabasco decimos, no sea que yo llegue a hacer una metida de pata, ¿verdad? Es decir, no sea que ay, yo me llegue a equivocar y no. Entonces, para esto quizás tendríamos que sentarnos a platicar y no, pues fíjate que allá se usa esto, se dice esto, se hace así, se hace acá, o en el caso del orden de culto que ustedes hacen, cómo lo hacen. Para poder decir que nos conocemos, tendríamos que tenernos de manera presencial, convivir, comer juntos, tener una actividad juntos para poder decir que me medio conocen, ¿verdad? Entonces, conocer el carácter de Dios, hermanos,
No podemos conocer el carácter de Dios si no somos personas de oración. No podemos conocer el carácter de Dios si no tocamos la palabra del Señor, porque a veces somos solamente oradores y lectores de la Biblia cuando vamos al culto, pero de allí definitivamente nos olvidamos. Cuando en las encuestas de la palabra del Señor se hace lo siguiente, a veces se hace una encuesta los domingos en las iglesias y dicen capítulos leídos. ¿Qué pasa? No hubo nada de capítulos leídos. Textos memorizados, no hubo textos memorizados. Y a veces yo me atrevo a pensar, hermanos, que hay quienes mienten en la estadística por vergüenza, por pena, de que digan, ahí van a decir que yo no leí la Biblia. Pero recordemos que el Señor lo sabe todo. Entonces, tenemos que comprometernos para servirle al Señor, pero tenemos que conocer el carácter de Dios. ¿Quién es este Dios al que yo le estoy sirviendo? ¿Qué puede hacer este Dios por mí? ¿Qué tan grande es su alcance, su poder? ¿Qué es lo que puede hacer? Otra de las cosas que tenemos que hacer es vivir en el contexto para el cual hemos sido creados, recordando lo que leíamos en Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice que hemos sido creados para buenas obras, que hemos sido creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras. Entonces, vivir en el contexto para el cual hemos sido creados en Cristo Jesús. Es decir, que nos caiga el 20, vaya. No sé en Colombia si usan ese término, eso de que te caiga el 20, es decir, que aquí lo tengas, que no sea como decía el pastor, ¿verdad? Que no seamos cabeza de teflón, ¿verdad? Sino que nos caiga el 20. Vivir en el contexto para el cual hemos sido creados en Cristo Jesús. Miren, yo sé que ustedes, al igual que yo, tienen familias y conocidos que no son creyentes. Y a veces pasamos más tiempo con gente inconversa que con personas creyentes. Y a veces cuando tenemos problemas o dificultades, somos de ir a contarle todo a los no creyentes, pero no queremos que se enteren en la iglesia. Y estamos al revés, porque tenemos que vivir en el contexto para el cual hemos sido creados. Vivir esa vida en la que como creyentes tenemos que estar con los creyentes, en actividades con ellos, participando con ellos, estando activo con ellos, pero también que al estar fuera de la iglesia vivamos como verdaderos creyentes, que no vivamos como viven los impíos, que en el templo son una cosa, pero fuera de la iglesia son otra cosa. En una ocasión, un anciano de iglesia, en la iglesia habían hermanos que trabajaban con él, pero cuando estaban fuera de la iglesia, él era muy grosero con ellos. Y entonces, después trajeron un problema, se presentó un problema en la iglesia porque él era el consejero o el asesor de este campus de la iglesia, pero ya no querían ir al culto los que trabajaban con él. Y entonces, bueno, ¿y cuál es la razón? Ah, es que resulta que él allá los maltrataba y hasta le decía malas palabras y entonces les decía, no, es que aquí no somos hermanos, aquí no, allá hermanos en la iglesia, aquí somos patrón y trabajador y aquí no me van a agarrar de juguete, porque si yo les ando con qué hermanitos, me van a agarrar de juguete. Entonces los trataba mal y los trataba con malas palabras.
Y todo eso se volvió un problema al caso que el consistorio tuvo que cambiarlo de ese campo porque ya los que eran sus trabajadores allá ya no querían venir a la iglesia porque él los maltrataba y los trataba feo. Entonces, tenemos que vivir en el contexto para el cual hemos sido creados en Cristo Jesús, hermanos. Es decir, yo, Félida, yo estoy en un mundo pecador, rodeado de personas pecadoras. Y no me creo santa, sé que estoy en proceso, pero yo, Félida, soy consciente que yo ya no soy de este mundo. Yo soy consciente que yo ya no soy de este mundo y que por lo tanto no debo vivir pegada a las cosas de este mundo y tener más amor por las cosas de este mundo que por las cosas del Señor. En otras palabras, a eso nos referimos cuando decimos que tenemos que vivir en el contexto para el cual hemos sido creados en Cristo Jesús. Ya no soy de este mundo. Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Tengo que aficionarme por las cosas del Señor. Tengo que amar las cosas del Señor al grado quizá de desvivirme como María por las cosas del Señor, que Pablo dice, era una mujer que trabaja hasta el cansancio, que no trabaja nada más hasta donde ya, ahí se quedó. No, tengo que vivir en el contexto para el cual he sido creado. ¿Y para qué hemos sido creados? Dice el Señor en su palabra, para buenas obras. Buenas obras que honren y glorifiquen su nombre, pero que edifiquen la iglesia. También para fortalecernos con el ejemplo bíblico de mujeres que allí se registran. Cuando usted esté pasando por alguna situación, vaya a las escrituras. Yo sé que cada una de las mujeres cristianas tienen un personal bíblico, un personaje bíblico favorito de una mujer. Por ejemplo, mi persona favorita de las mujeres de la Biblia es, por supuesto, Esther. Ella es mi persona favorita de la Biblia. Y mi hombre favorito de la Biblia es Nehemías. Ellos son mis dos personas favoritas. Son mis personajes que me encanta leerlos y me encanta estar metido allí con ellos, ¿verdad? Son mis personajes favoritos. Usted tiene personas que les encanta leerlas, son sus personajes favoritos de las escrituras. Entonces, vamos a fortalecernos con el ejemplo bíblico de esas mujeres que se registran en las escrituras. Hay un sinfín de mujeres, ahí está Débora, ahí está Ana, Ruth, Esther, aun cuando no se habla gran cosa de la mamá y de la abuela de Timoteo, pero ahí están también estas mujeres que las escrituras indican que pasaban tiempo con este niño, educándolo, instruyéndolos en la escritura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para comprometernos? Fortalecernos con el ejemplo bíblico de esas mujeres, no con esas mujeres que vemos en la televisión, que con la Miss Universo, que con la Miss Grand, que con Miss Colombia, ¿verdad? No con esas mujeres feministas que andan alzando la voz para que ya los hombres no las manden, porque a veces queremos apegarnos mucho a ese estilo de vida. Y miren, hermanos, no soy de la idea de vivir como en los tiempos arcaicos, ¿verdad? De la edad de piedra, pero sin embargo, aunque estamos viviendo en una nueva época, no hemos de vivir adaptándonos y queriendo ser como estas personas que son personas que incitan a que se le quite la autoridad al hombre en casa, en el trabajo,
y que si por ellas fuera que desaparezcan los hombres y que vivan los perros, ¿verdad? No, no, eso es terrible. De verdad que es algo que nosotros no debemos hacer. Tenemos que, si estamos pasando por alguna situación que te esté afectando y que digas, no, pues yo no le puedo pedir ayuda a mi mamá o a mi hermana porque ella la vivió, la pasó peor que yo, ¿verdad? Pues entonces vayamos a la Biblia, fortalécete con el ejemplo bíblico de estas mujeres y el Señor va a hacer el cambio en su vida, pero definitivamente es algo que tenemos que hacer. Tenemos que comprometernos a servirle al Señor dentro de la iglesia. Dios espera, hermanas, hermanos, que sin temor, que sin pretextos, nosotros les sirvamos en el contexto en el que estamos. ¿Cuál es el contexto en el que usted está? Es Colombia, ¿verdad? Mi contexto es México. El contexto suyo es Colombia, es su familia, es su trabajo, es la iglesia. Dios espera que usted le sirva allí en Colombia, que usted le sirva en su hogar, pero que también usted le sirva en la iglesia Ebenecer, que se comprometa, que no le medio sirva, que no lo haga al ahí se va, a como salga, a como se pueda, no, que lo haga de manera comprometida, que lo haga con fidelidad, que lo haga no poniendo pretextos. Sírvale usted al Señor sin temor, sin pretextos, en el contexto en el que el Señor le ha puesto, con el don que el Señor le ha otorgado, porque el Señor, hermanos, escuchen esto, no llamó a nadie para dejarle en la banca. El Señor a todos nos ha dado un don, un talento para que lo ejerzamos, para fortalecer y para edificar el cuerpo de Cristo. Hace días había un hermano, se celebraba, el contexto era, se estaba celebrando el Día de la Misionera y yo estudié para misionera y también para licenciada en teología. Entonces, si celebran a la misionera, pues también me celebran a mí. Y estaba el hermano halagando a las misioneras y dice, no, pues la hermana, y de la otra hermana, no, pues la hermana es esto y lo otro, y la otra hermana es esto y lo otro. Y dice, si aquí yo creo que el único que no tiene un don soy yo, dice, porque yo no hago nada y yo no sé el Señor para quién me llamó, dice, pero para algo me ha de haber llamado. Y entonces suelta la carcajada a la iglesia, ¿verdad? Porque el hermano dijo, que el Señor no le había dado quizá un don, que había olvidado darle un don a él porque él no hacía ningún trabajo loable dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, no nos confundamos. El Señor no nos ha llamado para dejarnos sentados en la banca. A todos los que el Señor ha redimido, les ha entregado un don que ha de ser administrado por su Santo Espíritu en nuestras vidas, para que nosotros lo ejerzamos y le sirvamos dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, amada iglesia Ebenecer, sirvámosle al Señor, que el motivo diario sea de nuestras vidas, sea encontrarnos con Él y cumplir fielmente su voluntad, que nos apasionemos por el Señor, así hermanos como se apasionan por el fútbol, porque yo sé que muchos de los que están detrás de esa pantalla, definitivamente sé que le voy a las Chivas, pero no sé de qué se trata. ¿Verdad? Yo digo, si a alguien le tengo que ir y no sé si alguno de ustedes le va a otro partido y dicen, ay, no, ¿verdad? Y eche ese partido. Pero según yo le voy a las Chivas. ¿Por qué? Porque unos amigos le van a las Chivas y por eso yo le voy a las Chivas, pero no porque
yo sepa algo de deporte, no sé nada de deporte, ¿verdad? Entonces, pero muchos de ustedes yo sé que sí saben obviamente, de qué se trata un partido, cuándo es un penalti, cuándo es esto, cuándo es lo otro, y sé que se apasionan. Sería quizás extraño que cuando ustedes ven el partido, no griten, ¿verdad? Pero gritan y saltan y hacen esto y hacen otro. Y eso está bien, hermanos, no estamos afectando a nadie, son deportes sanos, pero que así como nos apasionamos por todo esto, que nos apasionemos por encontrarnos cada día con el Señor. Piense cuando usted iba a visitar a su novia o cuando usted le iba a ir a visitar su novio y decía, ay, ya quiero que sea sábado para verla, ¿verdad? O ay, ya quiero que sea sábado para verlo. Y ahí están emocionadas porque va a llegar su hombre favorito, el único, que como él no había dos, ¿verdad? En el mundo. Y lo mismo las hermanas. Entonces, van a encontrarse con Él, con el Señor, diario, día a día, para cumplir fielmente su voluntad. Pero es algo que tenemos que hacer definitivamente. Recordemos, hermanos, que solamente en Dios y en su voluntad, que es buena, que es santa, dice su palabra, que es perfecta. Solamente así nosotros vamos a encontrar nuestra razón de ser. En ningún otro, con nadie más, en ningún otro lugar, con ninguna otra persona, ni siquiera con su ser amado, usted va a encontrar la razón de ser de su vida y la paz que usted tanto necesita para poder comprometerse con el Señor. Entonces, amados hermanos, deseamos mucho que el Señor pueda bendecir sus vidas, que usted no se olvide jamás de honrar al Señor a través del ministerio dentro de la iglesia, porque es algo que tenemos que hacer. Si usted es creyente, le toca honrar al Señor a través del ministerio en la iglesia. Si usted no lo está haciendo, no vamos a decir, usted no tiene al Señor, le hace falta el Señor. No, le hace falta examinarse y ver en qué está fallando y que a la luz de las escrituras tenemos por reto el ubicarnos para servir al Señor. Entonces, amada Iglesia del Señor, deseamos muchísimo en verdad que usted a partir de hoy se comprometa a glorificar, a alabar el nombre del Señor a través del servicio que le preste dentro de la iglesia, no minimizando el trabajo que haga, sino buscando siempre hacerlo de la mejor manera, porque es para el Señor y el Señor de la obra merece lo mejor de nosotros. Así que deseamos muchísimo que su vida sea edificada a través de esta exposición. Dios les bendiga, amados hermanos. Mi hermana, muchas gracias, muy amable. Eh, Nosotros, le voy a poner en contexto de algo. Acá las mujeres aman el fútbol y algunas juegan el fútbol y se apasionan Oh. por el fútbol, pero no así mismo por el Señor. Eso es Ah, eso es lo curioso. Pero eso es lo curioso, sí. el tema no es ese. Queridos hermanos, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, y no sé si la hermana de pronto tiene la disposición, si algún Claro, hermano o hermana tiene alguna pregunta sobre cómo es la iglesia en México, cómo está su ministerio, si lo quieren hacer de pronto por interno, no sé si les pueda yo facilitar el WhatsApp suyo. Obviamente claro yo que le voy a sí. decir quién es, cómo es, acá están los hermanos. Algunos hermanos se tuvieron que ir porque habían otras actividades que hacer, pero hay otros que están aquí juiciosos y le agradecemos mucho y quiero saber si hay alguno que tenga alguna pregunta o aporte. Ok,
Veo que va, o sea, yo me entré a la oficina y algunos se me escaparon. Dice, se va el Olvidó pastor, las ponerle ovejas se pierden. llave. Sí, No, 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 no. definitivamente. ¿Hay preguntas? Que muchas gracias, que muy edificante la conferencia. Yo quiero que sepan, iglesia, que yo no me hablé con ella sobre el tema. Ella me sugirió algo. Yo le dije, con libertad, vamos a Sí, tener un cierto. tiempo. Hay cosas que hemos empalmado entre la aplicación pasada, la presente y lo que tú nos has dicho. Y creo que Dios está hablando, nos está diciendo, hay que servir. No necesitamos que toda la iglesia sirva. Necesitamos los que escuchan a Dios puedan entender que lo ven a Él al servir en la iglesia. Y, y hemos sido bastante ilustrados, mi hermana, lo que pasa allá en México pasa acá, las dificultades que hay acá pasa acá porque el pecado es el mismo. Sin embargo, estamos muy contentos de conocerla. Yo estoy muy agradecido por Ah, usted. muchas gracias. Y si un día el Señor le tiene la oportunidad de venir por estos lados, así sea de vacacionar, acá será bien recibida, tendrá el apoyo de nosotros, por lo menos para recibirla, para hospedarla, y estamos muy agradecidos de poner a órdenes sus dones, sus talentos. Gracias por la conferencia. No sé si hay alguna hermana que quiera liderar allá y tener algunas palabras. André, Dale, Andreita, pero tienes que hablar duro porque el micrófono está ahí un poquito lejos. ¿me hago ya? ¿Me hago ya? No, no, ahí está bien, se te escucha. Bueno, queremos agradecerte, hermano, por la conferencia. Nos edificaste bastante, nos hiciste reflexionar en ciertas áreas que estamos fallando como servidores de la iglesia y todas estamos muy agradecidas con la enseñanza muy edificante. Tomamos apuntes para uno sacar unos puntos y poder estudiar. Te lo agradecemos de todo corazón, que el Señor te continúe bendiciendo. Muchas gracias, hermana Andrea, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, hermana Andreita. Dios te bendiga y bendiga también a mis hermanas que están aquí en la sala de la iglesia, a sus esposos. Gracias al Señor por sus vidas y como decía el pastor, deseamos mucho que el Señor edifique sus vidas a través de esta conferencia, que ese es el motivo siempre, cada vez que nosotros nos preparamos para hablarle a la iglesia, lo hacemos deseando que el Señor sea glorificado a través de su palabra para ustedes y que quede, que la palabra quede, pero que también sea puesta por obra. Recuerden que la iglesia es el lugar donde la recibimos y afuera es el lugar donde hemos de irla a poner en práctica. Entonces, deseamos mucho bendiciones para sus vidas y pues aquí estamos en Tabasco, también cuando ustedes quieran estar de este lado, con mucho gusto y Allá antojo calienta mucho. A mí ya me dio miedo. Ah, sí. Dijo un amigo, prefiero estar 2700 más cerca del cielo. Sí, Pero es bueno, muy caliente. sí, muchas gracias. Quisiera que una de las hermanas que está allá terminara en oración, ya que no hay preguntas. Yo también agradezco mucho, he sido edificado con la conferencia y bueno, a ver, una de las mujeres que no haya participado, que ore. No es Sí, sí, sí. la mujer que se sujeta mucho, ya la veo. Bendito Dios, te damos gracias por este maravilloso momento. Te alabamos, te glorificamos por medio de tu palabra y de personas como nuestra hermana allá en México, nos enseñas de tu palabra para entenderla y comprenderla, Señor, y ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a ser mujeres eh, 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 trabajadoras de la iglesia, Señor, y que necesitamos con los profesores, Señor, que sabemos que tú nos has dado, Señor. Gracias por este momento, bendícenos y bendice a nuestra hermana María. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén.